Hoy traemos un temazo para Florida. Vamos a analizar los mercados que tienen mayor riesgo entre los Estados Unidos, muchos de ellos en Florida, pero vamos a ver qué tan riesgoso pueden llegar a estar. Atom hizo un estudio bien pormenorizado de los 100 mercados más favorables en los Estados Unidos y los más riesgosos, pero vamos a ver qué tanto riesgo está implicando para los compradores y vendedores de la Florida. Adicionalmente, vamos a seguir viendo apreciación en los precios en Florida. Es interesante analizar qué está sucediendo en el mercado, si realmente hay apreciación en alguna zona o todas las zonas están cayendo. Y dentro de este marco, la gente de Moody's Analytics hizo un estudio en el 2022 y lo repitió en julio del 2025. En julio del 2022 ellos presagiaban un crash, una posible burbuja, una caída estrepitosa de precios, y en el 2025 lo volvieron a realizar y podemos ver qué tanto acertaron o qué tanto no acertaron por cada una de las zonas de la Florida, porque es importante saber por qué no sucedió y cuáles son los factores que ahora están en riesgo para el 2025-2026 en nuestra querida y amada Florida, una zona donde el real estate se ha movido de manera muy distinta al resto de los Estados Unidos, pero que si estás del lado de los números transparentes, vas a lograr tomar decisiones, ya sea que quieras comprar, vender o rentar, de forma sencilla, porque esta información es la que te va a dar el superpoder de que esa decisión que estés tomando te vaya a favorecer en el futuro. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado de mi amiga y socia Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Florida, entre apreciaciones, entre rentas, entre muchos números, entre Florida Central, costas este, oeste, ¿qué está sucediendo a nivel de nuestro querido estado? Mira, ante todo, el estado de la Florida, sabemos que en la época de la pandemia hubo una increíble apreciación en los precios de las propiedades y una increíble demanda, pero el mercado ya está tendiendo a estabilizarse, a cambiar. Existen muchos condados del estado que están bajando los precios, otros no, y es importante que tú sepas qué está pasando en cada uno de ellos si te interesa comprar en la Florida. Como primera noticia les traigo algo que tiene que ver con la población de los propietarios de vivienda, que es la primera vez que disminuye a nivel nacional desde el 2016 realmente, y esto es lo que nos muestra sobre todo por qué el mercado está cambiando, porque realmente están en un proceso de enfriarse para luego volver diríamos, a la normalidad que había antes de la pandemia, un mercado regular, y es lo que está sucediendo, de hecho, que ya hay algunos artículos que dice San Francisco como tal, y hay algunas ciudades que ya están, no estamos hablando de asequibilidad, estamos hablando de normalidad, un mercado normal en cuanto a las negociaciones de propiedades. Entonces, aquí dice que en cuanto disminuyeron los propietarios de viviendas en un 0,1%, mientras que las personas que alquilan aumentaron en 2,6%. Aquí veo ambas gráficas, tanto de los compradores a mano izquierda como las personas que rentan a mano derecha. Vemos las tendencias disminución e incremento, y adicionalmente aquí vemos ambos cómo se han movido en el histórico desde el 94, y bueno, pues si hay un pequeño incremento aquí y un descenso, y todo es debido a la inestabilidad y a lo que dice al esperar que los intereses bajen aún más de lo que han bajado y que haya más inventario para tener mayor poder de negociación. Obviamente, todo aunado a que hay problemas de asequibilidad. Pero para eso yo les quiero mostrar y quizás sobre todo más que mostrar es incentivar a la compra de propiedades mostrando qué es lo que pasa en el tiempo. Número uno, este artículo que viene de la Asociación de Constructores habla de la apreciación. ¿Qué está pasando en la apreciación? Y aquí en este primer gráfico veo apreciaciones a nivel estatal, y vemos que en promedio en el estado tenemos una apreciación, y esto me muestra desde el segundo quarter del 25 al segundo quarter, perdón, del segundo del 24 al segundo del 25, hay una apreciación en promedio a nivel estatal de 1,1%. Si yo me voy por zonas, por áreas de metro, vemos que la Florida como tal tiene zonas donde están disminuyendo los precios, y vemos, por decir, en esta área que es en Bradenton, Sarasota, tenemos disminución del 3,7%, aquí tenemos en Cape Coral disminución del 6,6%, el área de Miami y West Palm Beach, Fort Lauderdale, un incremento del 3,6%, el estado en general
cada metro se mueve de una manera diferente. Por eso es que es importante que siempre estés de la mano de una persona que, número uno, sepa leer las métricas y te pueda dar a ti unas estrategias correctas de compra o de venta de propiedades. Quizás tú decidas, no, yo prefiero esperar, no comprar, o el que tenga propiedades diga, no, yo prefiero no vender ahora. Y realmente nosotros obviamente somos agentes inmobiliarios, vamos siempre en el pro de tener bien inmueble, debido a lo que en el tiempo significa esto. Y en esta gráfica nos muestra el cambio en precios desde el primer quarter del 2020 hasta el segundo quarter del 2025 y cuánto ha sido la apreciación de las propiedades. Viniendo nosotros al área de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, ha habido una apreciación de un 80% en el valor de las propiedades de este metro. Esta apreciación es superior al promedio normal porque incluye el tiempo de la pandemia, pero si ustedes ven los artículos de nosotros, sobre todo el del jueves de la semana pasada de Miami, ustedes van a ver en los últimos 15 años cuánto han apreciado las propiedades en el área de Miami. Y estamos hablando del 150%, un incremento radical. Se puede decir, digamos, que el bien inmueble o la inversión en un bien inmueble para mí es una actividad pasiva porque realmente requiere poco trabajo y a su vez un incremento de tu capital. Entonces, estos dos artículos, lo que les quiero traer en resumen a ustedes, uno, es que vean cómo se están moviendo la compra de propiedades y la renta. Si tú quieres rentar una propiedad, probablemente vayan a incrementar las rentas debido a que va a tener más demanda. Y a largo tiempo, la apreciación de las propiedades existe y va a seguir existiendo en el mercado inmobiliario. Efectivamente, Jenny, seguimos con cuáles son los mercados inmobiliarios que tienen más riesgo en los Estados Unidos y los datos de Atom nos están aportando respuesta. Quiero mostrarle mapas que nos dan mucha más ilustración de lo que puede ser lo que sucede en el estado. Aquí están los mercados que para Atom en el Q2, en el segundo quarter del 2025, nos están mostrando lo que tienen mayor riesgo por precios de las casas, la cantidad de ingresos de las personas locales, la cantidad de foreclosure y la proporción de propiedades que se encuentran bajo el agua. Si vemos Charlotte, para ellos es el condado que tiene la mayor cantidad de riesgo de todos los Estados Unidos. Sin embargo, ahorita vamos a ver en detalle cómo es esa cantidad de riesgo. Aquí estamos viendo Lake, un 99, Pasco está en el puesto 31, Polk en el 71, Marion y algunos de lo que ya tiene que ver con el Golfo de América, los que están más cerca del norte del estado. Pero esto que por lo general son los que más nos pueden preocupar, cuando ya vemos el detalle, podemos bajar y ver que foreclosure, ¿qué tanto foreclosure y por qué se considera que puede ser un mercado en riesgo? Resulta que Charlotte, siendo el número uno de Estados Unidos, tiene 0.27% de propiedades que se venden en foreclosure. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de cada 100 propiedades, media propiedad está realmente llegando a foreclosure. Muchas quizás están en short sale o están en algún otro procedimiento anterior al foreclosure, pero ha habido tanta cantidad de plusvalía en las viviendas que los bancos no tienen interés en quitarle la vivienda a nadie. Ellos buscan la manera de que se venda, de que salgan dando alguna concesión de tiempo, dando alguna concesión de dinero, pero prefieren que la persona venda en el apuro que tiene para poder pagar y la propiedad no llegue al foreclosure. Así que estamos viendo que el peor condado que Charlotte, apenas con un 0.27, vemos condados como Miami-Dade con 0.1 llegando a foreclosure, vemos Pasco que ya es en la zona de Tampa con 0.16, Hillsborough que también es en la zona de Tampa con 0.05. Realmente foreclosure no es una preocupación, muy distinto a lo que pudo suceder en el año 2008. Aquí lo podemos ver en el primer, dice, las tasas de ejecución hipotecaria siguen siendo mucho más bajas que en los años posteriores a la gran crisis financiera. En el primer semestre del año se presentaron solicitudes por 187,000 viviendas. En el 2010 habían 1.6 millones de viviendas en foreclosure. Es decir, estamos a menos del 10% de lo que tuvimos bajo la crisis del 2008 al 2010. Así que no es nada de qué preocuparse. Luego, cuando vamos a ver cómo está la cantidad de dinero que necesita una persona para comprar, podemos ver que sí, Collier necesita 61.7% del ingreso, o sea, es decir, está complicado poder comprar. Miami-Dade son zonas de que tienen un problema que podemos ver aquí de asequibilidad. Es decir,
eh, si estas personas lo quisieran comprar, solo el 61%, aquí en Miami-Dade hay 48%, en Collier el 61%, en Osceola el 51%, podrían comprar una casa de precio medio. Pero esto ya es un problema distinto a lo que tiene que ver con riesgo, con crisis, sino simplemente es un problema de ingresos, es un problema de que se están teniendo que unir 2 o 3 personas para poder comprar y no necesariamente con que el mercado de la vivienda está sufriendo. Adicionalmente, ¿cuántas casas se encuentran bajo el agua? ¿Qué quiere decir? Que deben más dinero del precio de la propiedad. Justamente el condado de Charlotte es el que está en peor condición y tiene alrededor de un 6% de las propiedades bajo el agua. Es decir, de cada 100 propiedades, solo 6 están en apuros que tienen menos precio. Eso no quiere decir que están mal, porque no necesariamente una propiedad bajo el agua es una propiedad en apuro, porque puede ser que yo compré mi casa, mi residencia en la cual vivo con mi familia y la casa en estos momentos debo más de lo que vale, pero simplemente sigo pagando mi hipoteca y mi visión es que en 10 años voy a salir de la propiedad o en 15 años salgo de la propiedad, muy probablemente va a salir de debajo del agua y voy a tener una plusvalía en todo ese tiempo. ¿Cuál es el problema? Que ya propiedad que efectivamente vale más, pero tú quieres venderla o no puedes pagarla. Esas son las que entran en apuro, por eso pueden ver que el 6% está bajo el agua, pero cuando vemos los foreclosure, solamente acá el 0.27% realmente termina en apuro. Es decir, de esas 6 propiedades, solo media propiedad estaría en apuro. Es decir, de cada 12, una podría llegar a estar en apuros para venderse. Del resto vemos que hay mucha más sanidad en el condado de Orange, que es Orlando, con el 1.1, en Miami-Dade en 1%, o sea, es decir, está realmente muy, muy, muy buena la condición en general. Y a su vez, cuando vemos los mercados que tienen menos riesgo para el 2025, podemos ver que Hillsborough está también figurando en el puesto 77. Es decir, Florida, con toda y su mala condición, todavía tiene condados que están entre los que tienen menor riesgo en el futuro cercano. Más adelante en el podcast vamos a ver cómo las predicciones de Moody's Analytics del año 2022 sobre caídas de precios se cumplieron o no se llegaron a cumplir. Eso es otro indicador interesante de lo que está sucediendo en Florida. Jenny, traes una buena noticia para todos los propietarios de vivienda. Nueva oportunidad. Como siempre, traemos esas grandes oportunidades de ganar plusvalía. Sabes tú como inversionista que debes tener alrededor de un 30, un 25, mínimo un 20% para comprar una unidad de vivienda, pero luego cuando vas a sacar la rentabilidad, la gran mayoría no da realmente una plusvalía. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están muy altas y es difícil conseguir esas propiedades que se paguen sola, incluso te puedan dejar algo de cash flow. Aquí te traemos una oportunidad de una townhouse ubicado en Miami de un precio de $369,000, que calculamos una renta aproximada de $3,000 y unos gastos mensuales de $2,844. Es decir, esos gastos incluyen el pago de la hipoteca, seguros, taxes y por supuesto la asociación. Todo eso allí dejándote cash flow y adicionalmente ganando de la maravillosa plusvalía que puedes obtener en la ciudad de Miami. Todos estos cálculos están hechos a una tasa de interés del 7.20. Pero recuerda, como lo hemos dicho en el podcast, los intereses están bajando. Si tú tienes un buen score de crédito, aproximadamente 760 o más, puedes tener la seguridad de estar comprando esta unidad de vivienda con una tasa de interés hasta del 6.5% con nuestros prestamistas. Así que nos dejes de consultarnos a nosotros porque puedes estar frente a una oportunidad o de comprar con menos inicial o de obtener un poco más de cash flow. Como siempre, agradecemos toda la confianza en nuestras oportunidades con toda la transparencia y todas esas personas que ya se han comunicado con nosotros. Recuerden, son muy pocas las unidades de vivienda que normalmente están disponibles con este tipo de negociación. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperemos que sigas disfrutando del podcast. Bueno, mira, esta es una noticia en desarrollo hasta noviembre del 2026. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, va a haber una reunión del panel de la Cámara de Representantes de lo que se ha hablado y que ya lo hemos traído al podcast, que es la reducción, no estoy hablando de la eliminación, estoy hablando de la reducción de los impuestos a la propiedad. Y esto viene, la noticia vuelve a salir en las redes sociales debido a una rueda de prensa que dio el gobernador DeSantis en Tampa y habla sobre que está impulsando una reunión que va a suceder ahorita en septiembre de algunos legisladores para que vuelvan a hablar sobre el tema y para que procuren traer a las boletas de votación de noviembre del 2026
una pregunta sobre la reducción, a los votantes sobre la reducción de los impuestos a la propiedad. Sabemos que necesitamos el 60%, esto es un artículo de Newsweek, necesitamos el 60% de los votantes para que logre la reducción de los impuestos a la propiedad, y les quiero leer una parte aquí. Bueno, ¿puede Florida abolir el impuesto a la propiedad? Necesitamos el 60% de los votantes que den una confirmación de eso para que suceda. Pero adicionalmente, estos dos pedazos de párrafo me parecen importantes. Uno dice, los presupuestos aumentaron un 60%. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque la gente compra casas en un torrente de ingresos y entra a las arcas. En lugar de devolver el dinero a los contribuyentes, lo gastan. Y en alguna conversación que tuvimos Gabriel y yo en nuestras reuniones, hablábamos de, creo que era la ciudad de Coral Gables, que gastaba X cantidad de dinero, que era casi que 4 veces lo normal, para mantener un paso peatonal que tenía algunas pinturas de un artista. $18,000 anuales se gastaban cubriendo solo un paso peatonal que era del artista Carlos Cruz Diez, y la obra costó en el año 2010 $180,000. Claro, y mantener un paso peatonal normal no debería costar menos, no sé, 4,000, 3,000, 5,000, mucho menos de la mitad. Entonces, para nosotros, las personas que queremos comprar o que tenemos propiedades en el condado de Miami-Dade, ¿es importante un paso peatonal que tenga la obra de X artista, o es importante que mi asequibilidad basada en la reducción del impuesto a la propiedad funcione? Para mí es importante mi asequibilidad. Yo quiero una ciudad, y lo dice aquí, yo quiero una ciudad, dice, queremos orden, queremos policías, queremos bomberos, queremos educación. Nosotros queremos todo eso para nuestra población y para nosotros como residentes del condado de Miami-Dade, pero no queremos que exista un incremento del 60% de los ingresos y que lo gasten en cosas que no son útiles. En 100% pueden ser bonitas, no digo que no sean bonitas, pero no son útiles para el ciudadano en general. Entonces, ojalá y en noviembre del 2026 estemos en este podcast hablando de la votación y de lo que sucedió con la reducción. No hablamos de eliminarlos porque sabemos que de alguna manera tienen que mantenerse de todo lo que se mantiene hoy con el condado, pero sí reducirlo, porque realmente creo que no todo este dinero está en buen uso. Ahora llega tu turno, Gabriel, Sí. de hablar acerca de... Ahí es algo interesante, porque esa aprobación con el 60% es también el inicio del proceso, y hay que dejarlo claro. Lo que viene a aprobarse en la pregunta es que se permita una modificación de la Constitución del Estado de Florida. Florida, cuando en su Constitución, previó el impuesto a la propiedad. Entonces, para cualquier modificación de la Constitución se requiere una consulta pública con el 60%. Una vez modificada la Constitución, tiene que abrirse el debate de cómo van a hacer la reducción, qué pasaría con esa reducción, cuáles son los puntos esenciales como bomberos, policía, educación, salud, que están incluidos en esa cantidad de recursos, y luego que eso se llegue a una discusión es que efectivamente la Cámara podría aprobar un documento. Es decir, esto podría pasar 2, 3, 4 años más hasta que suceda, porque se aseguro que va a ser una discusión bien profunda, bien complicada, porque le estás quitando dinero a las ciudades que hoy en día pueden estar comprometidos en su presupuesto. Entonces hay que ver de dónde van a salir los recursos. Es una negociación bastante complicada. Es decir, eso es solo el primer paso, lo que sucedería en noviembre del 2026, para que se permita una modificación a la Constitución. Y de ahí en adelante, mucho camino por recorrer. ¿Qué tenemos nosotros por ver aquí y qué nos estaría faltando? Vamos a ver, Moody's Analytics hizo un estudio en el 2022, en el Q2 del 2022, en el cual estableció cuáles eran las áreas de los Estados Unidos, las ciudades de los Estados Unidos, que efectivamente estaban sobrevaloradas y tenían un riesgo de caída de precio. Podemos ver aquí, dice, entre las 100 áreas metropolitanas más grandes del país, 36 mercados tenían precios de vivienda en julio del 2025 que estaban por debajo de su precio máximo del 2022. Es decir, de 100, realmente 36 sufrieron algún tipo de caída de precio. De esas 100 áreas metropolitanas, 43 se consideraron sobrevalorados en el 2022. Es decir,
¿Qué preveía Moody's Analytics? Que de los 100 mercados, 43 estaban sobrevalorados y iban a estar cayendo, pero solo 36 cayeron realmente. Pero dentro de ese grupo de los 43 que efectivamente cayeron, 26 tenían una sobrevaloración que ellos estimaban que estaban en el 30% del valor. Es decir, que era muy alta y que posiblemente venía un crash. ¿Qué sucedió? Vamos a verlo aquí en este gráfico de dispersión y vamos a ver las principales zonas de Florida. Vamos a ver la que está más abajo, Cape Coral. Según Moody's Analytics, en el 2022 tenía un 54% de sobrevaloración. Es decir, ellos pensaban que el precio era 54% más alto de lo que debería ser. Ahí estaban previendo una posible burbuja a explotar. ¿Por qué? Porque debería haber un crash y esos precios caían más allá de un 20%. Resulta que han caído solo un 14.7% hasta el momento, no cayeron más de eso y Moody's Analytics cree que en este momento está sobrevalorado solo un 12%. Es decir, si sumamos el 14% más el 12%, estaríamos hablando de que realmente hoy estarían diciendo que había una sobrevaloración era del 26 y no del 54 como se preveía. ¿Qué tanto más estaría cayendo? No creemos que nosotros vayan a caer un 12% más, porque cayó un 14.7 en la época más complicada, con exceso de inventario y tasas altas. Hoy con tasas bajas y inventarios que desde junio no siguen subiendo a los mismos niveles, estamos frente a un mercado bastante robusto que no permitiría que viéramos realmente un crash en este punto. Si seguimos viendo algunas zonas, vamos a buscar algunas otras zonas de Florida. Vamos a ver aquí Orlando, por ejemplo. Se hablaba de una sobrevaloración del 37%, los precios solo cayeron un 1.5%. Ellos prevén ahora que está sobrevalorado un 18%. Es complicado pensar que en la peor época cayó un 1.5 y vaya a caer ahora un 18. Creo que muy probablemente va a alcanzar el valor real a esa sobrevaloración que ellos estiman y vamos a ver en Orlando unos precios totalmente estables como los que estamos viendo en este momento, donde la baja de tasas de interés se está cruzando. Adicionalmente podemos ver mercados como el de Miami, se hablaba de un 45% de sobrevaloración, 45%. Resultado, 4.9 que sigue en positivo, o sea, es decir, los precios nunca han disminuido en la zona de Miami, Miami Beach y Kendall. Y Moody's Analytics todavía piensa que está un 35.5. Yo creo que ellos están bien alejados de la realidad en este análisis porque no pareciera que los precios en general vayan a caer. Posiblemente podemos ver algunas reducciones en condominios, pero no es lo que debería estar sucediendo dadas todas las condiciones macroeconómicas. Vamos a ver qué otra zona podemos encontrar por acá que tenga que ver con Florida. Vamos a ver, Miami, Kendall, esto es Los Ángeles. Pareciera que no tenemos muchas más zonas por acá que tengan que ver con Florida. Efectivamente, vamos a ver, Tampa, Florida. Ellos hablan de un 51% arriba, realmente los precios solo han caído un 6.7, ahora hablan de un 25% de sobrevaloración. No vemos que Moody's Analytics esté acertado. Interesante que ustedes lo vean, lo observan. Por eso nosotros siempre estamos poniendo el ojo sobre todas las informaciones y somos transparentes. Porque en esa transparencia, en traerle esta información y analizársela para ustedes, de esta forma les puede dar a ustedes una diferencia de lo que es cualquier agente real estate que simplemente le da el número de la cuadra. Nosotros le vamos a dar números desde lo que ha sucedido históricamente, de cuáles son las proyecciones a futuro y de lo que estamos viendo nosotros y los grandes expertos dentro del mercado. Jenny, ¿cómo podríamos cerrar este podcast el día de hoy? Contáctenos. Nosotros somos los mejores agentes inmobiliarios del sur de la Florida. Para nosotros va a ser un placer poderlos atender. Abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos. Para nosotros va a ser un placer poderlos atender. Es así, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, ya vieron números y estos números te van a acercar a ti a tomar decisiones realmente informadas. Les rogamos encarecidamente que nos den un like porque este like indica a la plataforma que es contenido de calidad y tú que has estado allí con nosotros como un fans, porque terminan siendo como fans de la información que estamos dando, porque no es para nosotros, es para esta cantidad de información que está presente en todos los análisis, sobre todo en inglés, y nosotros las traducimos, las llevamos a ustedes y las ponemos en un análisis mucho más sencillo para que puedan tomar esas decisiones, porque
Por lo general son medios que son pagados, que ustedes tienen que suscribirse y nunca va a llegar a ustedes información tan importante. Así que si puedes darle like y compartirlo y decirle a alguien, mira esta información realmente buena que estoy consiguiendo en internet y que otra persona se puede beneficiar, se lo vamos a agradecer. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal donde no te vas a perder esos 4 podcasts semanales con la mejor información de real estate de Estados Unidos y sobre todo este podcast de la Florida. Muchísimas gracias una vez más en nombre de ¿Dónde vivir en Miami Podcast, que es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.